Bendiciones, hermanos del Todopoderoso. Espero que se encuentren bien, perseverando en estos tiempos tan difíciles. Quiero hablarles de los insensatos que desprecian la sabiduría. Y esta palabra está en el libro de Proverbios. En el capítulo 1, dice el verso 7, en la parte segunda, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Y qué nos lleva a pensar en quién es el insensato? Pues las vírgenes, sensatas e insensatas. Las sensatas estaban llenas del aceite y las insensatas no tenían, aunque esperaban, pero no tenían nada. Ahora, vemos hoy como muchos desprecian la verdadera sabiduría y tienen sabiduría terrenal, diabólica de esta tierra. La escritura es clara. ¿Qué es la sabiduría? Y aquí mismo lo dice, en la parte principal del verso, dice el principio de la sabiduría es el temor de Elohim. Y si nos vamos a la escritura, ¿qué es la sabiduría? Es sus mandamientos. Pero el mundo y Satanás ha enseñado que los mandamientos no son necesarios, cuando la escritura es clarísima. Deuteronomio capítulo 4, donde dice: no le quites ni no le ponga mi palabra, si tú escuchas mis mandamientos, los pone por obra, este es tu temor, esta es tu inteligencia, esta es tu sabiduría. Entonces, tenemos tantos ejemplos de lo que es la ley de Elohim, ¿verdad? Que debemos meditar en ella, que debemos guardarla, que esa es nuestra sabiduría. Entonces, el sabio Salomón empieza a dar los consejos de cómo ser sabios, cómo adquirir sabiduría. Y esto lo vemos en el libro de Proverbios. Y hay una palabra que me llamó mucho la atención, que está en el verso 6. Dice, para entender, y esto fue en otra versión que yo la encontré y por eso me llamó la atención, dice, para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Y me llama la atención la palabra proverbio, metáfora y enigmas. Y bueno, las palabras de los sabios, que es la palabra que el Abba le da a aquellos que tienen sabiduría en su boca. Y vamos a leer del verso 1 al 7 para entender más todo lo que le voy a hablar. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y entender doctrina. Entonces fíjese que hoy dicen, no, mi doctrina es esta, la mía es la correcta, y todo el mundo está con que su doctrina es la correcta. Pero las escrituras están claras. Y la doctrina correcta es esta sabiduría que está pues en nuestras manos, que el Abba nos quiere revelar, nos quiere mostrar, nos quiere instruir, ponerle en la mente y en el corazón. Y dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia. Y fíjese, prudencia, consejos, razones. O hay gente que actúa como si no pensara. Y hay otros que no aceptan el consejo que viene del Altísimo y se aferran a consejos de gobiernos, de hombres, de pastores. Entonces, dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. En otras palabras, si tú eres sabio, tú estás buscando la sabiduría, aumentará el saber. Y si eres entendido, vas a adquirir consejo para aplicarlo. Y fíjese, para entender, aquí viene el verso, proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Esto es en la Reina Valera, pero ya le leí. En otra versión dice, para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas, que son sus dichos profundos. Y termina diciendo, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
Cuando usted va donde un sabio, el sabio busca la sabiduría, te amará. Aún tú lo corriges, te amará. Corriges al necio, te buscas un enemigo. El necio no recibe tu consejo, no recibe la palabra, porque ellos son muy orgullosos, son necios, insensatos. Entonces, ahora, me llama la atención entendimiento, conocimiento, proverbio, metáfora y enigmas. Y vamos a ver primero qué es un proverbio. Proverbio es un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. Proverbio significa comparación. Y vamos a ver uno de ellos, por citarle. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Entonces, aquel que lleva el mensaje y gana almas para el reino es aquel que da el fruto del árbol de vida, de la vida eterna, que es Yeshua, ese fruto. Entonces, fíjese que aquel que gana almas es sabio, porque habla palabras de sabiduría del Eterno, porque solamente la palabra puede transformar y convertir el alma, su ley. Ahora, si usted no gana alma, entonces no es sabio, porque aquel que recibe la palabra, el mensaje, va a ejecutar, va a hablar, no se queda callado. Aquel que dice que tiene sabiduría pero no gana almas, no es sabio. Ahora, proverbio, ¿verdad? Usted compara para enseñar. Ahora, metáfora es una forma expresiva mediante el uso de símbolos conocidos socialmente o fáciles de explicar por sentido común o por comparaciones naturales. Sirve para transmitir una idea o un sentimiento. Metáfora es más de lo que las palabras significan, o sea, algo como usted lo exagera. Y también metáfora significa transportar. La metáfora se apoya en un hecho irreal y se expresa en términos naturales. Metáfora es lo mismo que alegoría o símbolo de algo. Ejemplo, las parábolas de Yeshua. Él nos habla en parábolas. Ejemplo, la semilla de la parábola del sembrador, lo que simboliza, lo que significa. La historia del hijo pródigo. Entonces, todas estas parábolas son alegorías, metáforas para, pues, enseñarnos algo de una historia, pues, de una manera expresiva, simbolizando algo para llevarnos más allá el entendimiento. Pero fíjese que para entender las parábolas, para entender la alegoría, la metáfora, el proverbio, se necesita sabiduría. Entonces, imagínense usted cuántas personas predican con las parábolas, pero no tienen sabiduría porque han rechazado la ley. ¿Cómo van a entender para aplicarla verdaderamente lo que significa? ¿Cómo pueden realmente entender los proverbios? Si aquí los proverbios te hablan claramente de dónde viene la sabiduría, lo que hace, lo que debes hacer, si hay consejos aquí que muy pocos aplican, ¿qué sabiduría pueden tener? No la entienden. Porque la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a él. Entonces, como no hay temor, hay un temor que es mandamiento de hombre, un temor que es de boca, una alabanza de boca, no de corazón, no pueden entender ni proverbio, ni alegorías, ni metáforas. Y por último, los enigmas. Enigma, que aquí en la Reina Valera dice dichos profundos, o sea, las mismas palabras de los sabios, dichos profundos, que están en las escrituras. Ahora, enigmas son secretos, misterios, cosas escondidas, figuras, preguntas difíciles, expresión que denota misterio para que pueda ser descifrado. La comprensión es difícil, pero no imposible. Entonces, cuando tú eres sabio, puedes entender proverbio, metáfora o alegorías y enigmas. Están por todas las escrituras. El Abba revela sus secretos. Aquellos que le buscan están para nosotros.
Y fíjese, un ejemplo de un enigma que muchos tratan de descifrar es el 666. Es un enigma. Muchos tratan de entender, pero ahí dice que para poderlo entender hay que tener sabiduría. Otro es la ramera, la bestia. Para descifrar esto dice que es solo para mente que tenga sabiduría. Entonces, ¿qué debemos buscar para realmente entender las escrituras? Pues la sabiduría. Busca la sabiduría constantemente. Porque, hermanos, nosotros no entendemos todas las cosas. Estamos en el camino. Si nos llenamos nuestras lámparas y caminamos en obediencia, ¿verdad? Vamos a poder entender los proverbios, las metáforas y los enigmas. Él nos va a revelar, nos va a mostrar. A veces uno está pues leyendo en la palabra y encuentra cosas que hay misterios escondidos allí y que uno lo descifra. Ah, mira, aquí hay un misterio. O una alegoría, que hay gente que se la toma literal, pero es una alegoría, es un simbolismo. O algo, muchas cosas, por ejemplo, en el libro de revelaciones son revelaciones de algo oculto, escondido, secreto, que está ahí, pero es para mente que tiene sabiduría. Y aquel que rechaza consejo no es sabio, es insensato. Aquel que no recibe el consejo de alguien porque, no, esta persona no es muy pequeña para hablarme a mí, es insensato, insensatez. No puede entender nada. Se queda vacío. No puede entender ni siquiera estos proverbios. ¿Cuántas veces usted lee estos proverbios y usted dice, wow, pero es que en mi iglesia no creen eso? No lo creen. O dicen que eso es algo del pasado. No entienden la corrección de Elohim. No entienden que es por su bien. Mire lo que dice Proverbio 3:13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y esto es algo para meditar y pensar, porque cuando aquel que adquiere sabiduría e inteligencia dejó de ser bienaventurado. Pero cuando alguien dice que la ley es abolida, está diciendo que esta palabra hay que arrancarla de aquí. Porque aquí está hablando de inteligencia y sabiduría, y si te vas a Deuteronomio 4, te dice cuál es la verdadera inteligencia y la sabiduría. Entonces, decir que la ley es abolida, tenemos que eliminar mucha escritura. Y ahí mismo dice, no le quite ni le ponga. Entonces hay problema grave con su pueblo hoy. Con las vírgenes insensatas hay problemas graves. Porque al no poder entender las escrituras, tampoco la pueden enseñar bien. Y es la palabra la que nos transforma, nos alimenta, nos ayuda. Porque usted confía en la palabra. Usted tiene una base firme, sólida. Usted está protegido como un cerco de protección con la verdad para los tiempos malos. Pero si lo que hemos recibido es mentira, engaño, desvío y malas interpretaciones de corazones duros, insensatos, ¿cómo el pueblo puede así sostenerse en la palabra? Por eso es que el Abba nos llama a que nosotros seamos lo que busquemos. Nosotros estudiemos, que busquemos la sabiduría, que alcancemos, busquemos la sabiduría y la inteligencia, que le pidamos, que si usted es falta de sabiduría, pídela y Él se la dará. Pero cuando Él se la muestra en las Escrituras, créalo. Créale que Él está enseñando. No se lleve de lo que... No, es que el pastor me dijo, olvídese del hombre, no confíe en hombre. Este es el tiempo de aferrarnos al Abba, de abrazarnos a Él. Él nos mostrará y nos enseñará todas las cosas. Estamos en tiempos difíciles, hermanos. Muchos le van a decir, ven que yo te voy a ayudar, yo te voy a enseñar. Téngase cuidado de eso. Téngase cuidado. Lo que usted escuche, páselo por el filtro de la verdad. El Abba tiene la verdad. Cuando alguien le diga, ven, tal cosa, dígale dónde está en la Biblia, dame varios versos. Déjame comprobar que es así como tú dices. ¿Sí? Porque hay gente que, por ejemplo, me dice a mí, no, porque tú dices esto. Y yo le digo, no, yo no digo esto. La palabra me lo dice en tal capítulo, tal capítulo, tal capítulo. Dice la palabra.
Entonces tiene que mirar qué hablo yo, por ejemplo. ¿Qué le hablo yo? ¿De mi corazón? ¿De mi pensamiento? ¿O le cito las escrituras? Entonces, ¿qué escuchamos? ¿Qué consejo estamos buscando y escuchando? Vaya a la fuente. Él está hablando y Él está esperando a cada uno de nosotros. Yo seguiré advirtiendo de que usted madrugue. Deje de dormir tanto. Madrugue. Este no es el tiempo de dormir. Aquel que siga durmiendo le va a tomar todo de sorpresita. Búsquele. Tenga disciplina. Búsquele. Llénese sus lámparas, llénese de Él. Haga su voluntad. Empiece a caminar en los caminos de Él, no en los suyos, ni en lo que le dijo su rabino, su pastor o no sé quién. Hay caminos que parecen que son buenos. Hay mucha mentira y mucho engaño. A todos los niveles. Y les he hablado esto, y les seguiré hablando, hasta que alguien, pues, escuche. Y verdaderamente tome una decisión de hacerlo. Y si no lo hiciese, la palabra quedará sembrada en su corazón. En algún momento la recordarán. Amén. Hermanos, bendiciones del Eterno.